El periodismo es el mejor oficio del mundo, lo dijo García Márquez. Sean custodios de noticias y busquen la verdad, lo dijo el Papa Francisco. La felicidad es atreverse, lo dijo Isabel Allende. El periodismo es como una arena movediza. Lo odias, pero estás dispuesto a lo que sea por conseguir una noticia, lo dijo Mario Vargas Llosa. Cito estas frases sobre periodismo porque hoy, en esta celebración del Día del Periodista, quiero exaltar la labor de ellos con unos colegas maravillosos en un conversatorio llamado Por una historia bien contada. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en la pantalla del canal institucional por Facebook Live de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia, y lo pueden escuchar también en formato podcast por la Radio Nacional de Colombia. Quiero saludar a mis invitados, colegas invitados. Inicio con Laura Galindo, periodista de Cultura y Entretenimiento de RTBC. Laura, bienvenida a este especial. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Qué dicha estar al lado de semejantes colegas y pues por supuesto conversando contigo hoy. Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio, viejo conocido de esta casa periodística. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por lo de viejo conocido. Buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto saludarlos a todos mis colegas y a todos los que hasta ahora nos ven en la señal institucional. Continúo con Hernán Peláez Restrepo, fundador y exdirector de los programas radiales La Luciérnaga, El Pulso del Fútbol, La Polémica, Café Caracol y el inolvidable Teledeportes. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Álvaro. Sí, muchas gracias. Y por el recuerdo, porque hay que contarle a los televidentes y a los oyentes que cuando hicimos Teledeportes hace un montón de años, Álvaro García y Rafael Baena, que en paz descanse, eran los asistentes del programa que lo dirigía, usted se acuerda, Heriberto Fiorillo, y que en su momento pues fue novedoso por aquello del cuchuflí. ¿Recuerda, Álvaro? Ah, sí, el cuchuflí, inolvidable. Yo creo que era un aparato de altísima tecnología, que hoy daría envidia, Sí, doctor Hernán. sí, señor. Y mi último Muchas invitado, gracias. gracias Hernán, y mi último invitado, Daniel Pacheco, director del programa de opinión Zona Franca del canal Red Más y editor general de La Silla Vacía. Daniel, ¿cómo estás? Hola Álvaro, un gusto estar aquí todavía con el programa que armamos juntos. Ah, sí, muy bien, me alegra mucho eso y me alegra verte, Daniel. Bueno, como ustedes saben y lo escuchamos al comienzo del programa, esto se trata simplemente de tener una conversación sobre historias y sobre historias bien contadas. Y quería iniciar haciéndoles la misma pregunta a todos. Para cada uno de ustedes, ¿qué consideran que es una historia bien contada? Laura, para ti. Yo creo que una historia bien contada es una historia a la que uno le encontró una visión diferente. Porque pues historias, yo creo que las historias son las mismas que contamos todos desde diferentes aristas, ¿no? No es como que haya historias más originales o más interesantes que otras. Lo que resulta más original o más interesante es el punto de vista del periodista y el ángulo que uno le encontró para hacer esa narración, ¿no? No sé, ya, tú citabas a Gao al comienzo de este programa. Cuando Gao fue periodista, si uno lee las crónicas de Gao, pues son unas crónicas de un suceso que narraron 20 personas en esa época, pero la de él es especial porque tiene un lenguaje especial, tiene una visión especial, tiene un humor especial, tiene una cercanía con la gente que también las vuelve muy especiales y yo creo que de eso se trata, de tener uno una visión muy particular, muy cercana, muy amena y además diferente, ¿no? De saber qué podemos contar sin que sea lo mismo de todos, pero siendo lo mismo de todos. Juan Pablo, una historia bien contada para ti. Pues una historia bien contada es una historia, primero que todo, que sorprende. Digamos, el ejercicio del periodista es empezar a encontrar relatos, historias, noticias que valga la pena contar, pero sobre todo que empiece a sorprender y a sacar a la gente de esa cotidianidad, tratando de encontrar ángulos innovadores o una pluralidad infinita de fuentes que permitan descubrir esa historia por sus distintos matices. Una historia bien contada es una historia que además tiene en el lenguaje del periodista, ya sea para la televisión, la prensa escrita o en la radio,
una particularidad y un hecho, digamos, excepcional, y es que en esa misma historia tan particular, tan especial, queda la esencia, la característica del lenguaje o de la manera de contar de cada uno de los periodistas que cuentan una historia. Hernán, una historia bien contada para ti. Sí, yo quiero aclarar que básicamente yo he trabajado más en radio y en radio la gente no nos ve. Entonces, con más razón, hay que tener fuerza en el... Ustedes dicen historia, yo digo un cuento. Si el partido, como decía Laura, terminó 1-0, esa noticia la tienen todos. ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo adorno? ¿Cómo lo llevo a fantasía para cautivar a quien me está oyendo y no viendo? O sea, yo creo que es un ejercicio muy importante. Hay que tener lenguaje que la gente lo entienda, que sea sencillo. Yo hablo en general, Álvaro, del oyente de radio, porque el de televisión puede leer. Muchas veces el oyente de radio es analfabeta. Un tipo que está por allá bien lejos, en una cementera, de pronto no tuvo la oportunidad de leer ni de escribir, pero sí de oír. Entonces, con más razón, ese lenguaje tiene que ser bien llevado, bien escogido para acertar en el cuento, en la historia, como dices tú. Pero el hecho es el mismo. Los hechos no cambian, sino que uno en su estilo los puede modificar un poco, ¿no? Daniel, ¿cuándo sientes que una historia está bien contada? Y como me tocó de último, aquí va a ser difícil innovar, como decía Laura, pero creo que últimamente tenemos una pluralidad de fuentes de información, tenemos demasiada información y una historia bien contada es una historia que logra capturar mucha de esa información que está en el aire, que logra tener un contexto, pero que logra conectar quizá con el caso de una persona que sirve de ejemplo sobre las historias de otras muchas personas, pero que a través de una conexión que puede ser incluso emocional y lograr eso en el periodismo es quizá lo más difícil, ayuda a que la gente se lleve una percepción de un caso particular, pero que habla de muchas historias en general y que tiene un contexto lo suficientemente amplio para darle a un periodista y al público no solamente la historia de una persona, sino la historia de muchas personas contadas a través de una sola historia. Ustedes han trabajado y están trabajando en diferentes medios de comunicación, en diferentes plataformas. Hoy en día se habla de convergencia, pero digamos, han hecho sus carreras, la mayor parte de sus carreras o el fundamento de sus carreras está en un medio en particular. En ese sentido, me parecería interesante conocer en el espacio donde ustedes se han desenvuelto tradicionalmente o en otros distintos, ¿quiénes pueden ser unos buenos referentes de periodistas que cuenten bien sus historias o de otras personas que cuenten bien sus historias y que podamos tener aquí como un ejemplo de gente que cuenta bien historias? Para ustedes, referentes en sus carreras, personas que hayan marcado de alguna manera su forma de trabajar y que hayan sido una especie de ejemplo, de referente, de esos que tiene uno siempre que le guían a la hora de tomar decisiones. Laura. Pues yo soy afortunada porque es que a mí me tocó una era muy digital, ¿no? Entonces yo creo que eso hace las cosas un poco más masivas y un poco más fáciles de lo que seguramente le tocó a muchos de mis colegas. Entonces yo no tengo que pelearme por el espacio en el periódico impreso porque la cantidad de palabras no importan en el .com. No tengo que estar moviendo cielo y tierra para llegar a la gente a través de una imagen, de algo audiovisual, porque resulta que ya tenemos las redes sociales, ya es mucho más fácil producir contenidos. Pero mis referentes siguen siendo los referentes tradicionales, porque así como hablábamos hace unos minutos, independientemente de cuál sea la forma de difusión o el medio en el que uno se mueva, la historia y los elementos que hacen que una historia sea buena siguen siendo los mismos hace 600 años, hace 40 o hoy, y seguramente serán los mismos en 20 años, ¿no? Y tengo muy buenos referentes en el periodismo musical, digamos, alguien que hace algo que yo admiro muchísimo y que me ha servido como de guía, es Ramón Gener, que tiene un programa, bueno, tenía, que se llama This is Opera,
Y la idea de ese programa era acercar la ópera al público de una manera muy cotidiana, a través de la anécdota, a través de un lenguaje cercano, totalmente separado de la academia y aislado como de este sesgo académico y intelectual de high culture que siempre tiene la ópera. Y en cuanto, por ejemplo, a formas de narrar, yo siempre he sido muy fan, enamorada de Leila Guerriero, me encantan todos sus textos y digamos que la forma en que envuelve de una manera literaria un hecho noticioso, un hecho periodístico, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el nuevo periodismo, que es incluir un montón de herramientas literarias y de alguna manera sensoriales y sensibles dentro del ejercicio de narrar, para que no solo sea dar información, sino para que además sea conmover y llegar al otro. Juan Pablo y Hernán, dos hombres de radio. Juan, Bueno, pues como usted lo plantea, Hernán, yo Mm. eh, y también crecí oyendo radio. Como personajes como Hernán Peláez, como mi jefe hoy día, Julio Sánchez Cristo, voces que desde siempre quedaron grabadas en mi memoria y que desde muy chiquito empezaron, Álvaro, a darme como una cierta noción de la importancia de la voz, del alcance mismo de la voz, lo que ahorita decía Hernán Peláez, el entender que el contar una historia o incluso el entender que a través de la voz no solamente se transmiten historias, sino sentimientos. Entonces, por ejemplo, uno coge una persona como Hernán Peláez, que yo recuerdo saliendo del colegio hace unos tantos años, escuchaba La Luciérnaga, yo en el radio de mi papá, que me recogía al final de la tarde después de unas clases extracurriculares, y era un ensueño. La radio es un ensueño. Y quienes hacen bien la radio son los que logran conmover, transmitir algo que llega al corazón y que a uno lo sacude, lo estremece, o le saca una sonrisa o le vuela la piedra, y eso depende de quien esté echando el cuento. Por eso doy estos dos nombres, que para mí son mis referentes vivos y afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar con ambos, porque son personas que llegan más allá de la historia que están contando, transmiten y permiten que quien los está oyendo imagine un mundo en donde de repente, así sea una noticia oscura, negativa, viene matizada y por qué no suavizada por una voz elegante, bien modulada, una voz que logra construir una historia y un relato que va más allá de del mero hecho. Yo le doy esos dos nombres, le puedo dar más, pero sin duda, oyendo radio, por lo menos para mí, dos referentes, Julio Sánchez Cristo y Hernán Peláez. Muy amable, hombre. Juan Pablo, no era para tanto. Pero mire, respecto a la pregunta de Álvaro, yo sí quiero decir, yo siempre, mi autor preferido fue Julio Cortázar. A pesar de que en algunos temas se le enreda a uno el francés, le enrostra a uno el francés, pero tenía cuentos sensacionales como el de Cronopios. Bueno, siempre me gustó Cortázar por la forma como trabajaba lo escrito. Y el maestro Bernardo Hoyos, oír a Bernardo Hoyos describir una obra de música clásica, realmente era fabuloso, era que uno no quisiera que se acabara. También a veces hay gente como Facundo Cabral, que tenía unas peroratas largas, no cantaba muy bien, pero tenía unos cuentos muy adornados, con cierta filosofía, mucha religiosidad, de manera que ese tipo de cosas. Pero lo más increíble, Álvaro, es que yo he buscado en los ex futbolistas, que son los que ya pueden contar lo que les pasó, como una fuente de historias, de dramas, de cosas que le ocurrieron, y eso me permite tener una colección de anécdotas que cada vez que puedo la utilizo una vez, dos veces, que eso a la gente le fascina. Es como la música. Muchas veces me preguntan, ¿usted por qué pone esos boleros tan viejos? Le digo, porque alguno quizá que lo oiga se devuelve en el tiempo, le traerá recuerdos, nostalgias, de manera que son varios, digamos, los puntos donde yo apoyo para tener ese condimento y poder ofrecer lo que hago realmente, ¿no? y Daniel, tus referentes.
Yo me volví periodista, Álvaro, estando en Estados Unidos, entonces creo que tengo unas referencias muy ligadas a la televisión estadounidense, en momentos en que la política se empezaba a calentar y ya se prefiguraba un poco esa polarización. Hubo unos programas de televisión que eran importantes, como el de Stephen Colbert, el de Rachel Maddow, donde los personajes en la televisión se vuelven importantes como una compañía diaria con su personalidad. También el de Jon Stewart y el de John Oliver, ahora más recientemente, pero además de esos, digamos, de la literatura también muy ligada a una experiencia en el mundo estadounidense y anglófilo. Eh, Hay una prosa y una cosa que me gusta mucho de Charles Bukowski, una cosa sencilla y desgarradora, y de Hunter Thompson en términos de ese periodismo de inmersión y de los gustos por los estados alterados de conciencia. Por el otro lado, uno tiene sus maestros, y mis maestros en radio fueron Darío Arismendi, Erika Fontalvo, y en televisión pues fue usted, y también Luis Carlos Vélez fue un buen profesor de televisión que yo tuve cuando estuve allá en Estados Unidos. Daniel, decía Laura hace un momento y hacía referencia a este nuevo escenario de la irrupción de lo digital en el consumo de medios. Y eso ha tenido un efecto que estamos viviendo todos de una manera muy intensa, en el cambio de hábitos, en el cambio de lenguaje, en los formatos distintos que se están viendo y que están impactando prácticamente todas las plataformas donde uno puede encontrar información. En ese sentido, ¿qué cosas son importantes para tener en cuenta, ya que todo esto está cambiando de una manera tan importante en un tiempo muy corto? Estamos viviendo una revolución, realmente estamos como en el centro de una revolución de las comunicaciones y por lo tanto del periodismo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta hoy en ese contexto para contar buenas historias? Y arranquemos con Daniel para darle otro orden aquí a la participación. A ver, yo creo que lo básico que está cambiando es que antes las audiencias eran pasivas y el periodista hacía una curaduría de lo que le parecía importante y lo entregaba, y ellos no tenían muchas formas de decir qué les gustaba y qué no. Tal vez la tensión que tenemos hoy es que sabemos qué es lo que le gusta a la gente porque lo vemos en los clics, nos lo dicen en redes sociales, y a veces lo que quiere la gente... digamos que hay unos deseos bajos en todos los seres humanos por lo erótico, por lo lujurioso, por lo fácil, por lo escandaloso, por lo macabro, por lo amarillo, que creo que manejar esa tensión de una manera en la cual uno siga pudiendo llegar a sus audiencias, siga pudiendo hacer un negocio de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo conservando esa visión inicial acerca de lo que es importante y no solo lo que despierta las pasiones y mueve el dedo para hacer el clic en una pantalla es muy importante, ¿no? Y entonces es una tensión entre los colegas porque hay algunos que tienen una decisión, puede ser de darle rienda suelta a esas pasiones y puede generar un éxito, pero al mismo tiempo tal vez degrada nuestra profesión y nos vuelve esclavos de bajas pasiones. Hernán, en este mundo de lo digital, ¿qué hay que tener en cuenta desde tu punto de vista para contar bien una historia? Sí, pero yo quiero decir lo que decía Carlos es cierto. Hay tanta información y se puede tener de tanta parte que uno a veces no tiene tiempo ni de confrontar, pero muchas veces cae en la tentación de creer lo que le dicen. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de hoy. Un equipo en Brasil, se llama Sao Paulo, va a buscar un técnico extranjero. Un diario muy serio de allá, Gaceta Esportiva, tituló: son 16 los técnicos extranjeros que ha tenido el Sao Paulo, porque están buscando un técnico extranjero, un gringo, como dicen ellos. A mí me llamó la atención, dije, no, yo eso, 16 no creo. Me puse a investigar y apenas eran 10, pero el lector de la Gaceta lee y dice, son 16. Alguien les tiene que decir, no, mire, qué pena, son 10. O sea, la tentación es muy grande de recibir información rápida que uno a veces la considera
como verás, y con todo respeto, mete la pata por no confrontar o por no verificar. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros antes, como mencionaba Álvaro, teníamos programas como por decir La Polémica. Era la época en que llegaban cartas protestando. Hoy en día más se demora usted en decir algo cuando ya le están replicando en el Twitter o le están contradiciendo. Entonces hay que tener una velocidad para no creer todo lo que le dicen o leer o creer todo lo que lee, sino saber discernir. Es un ejercicio complicado, puede ser facilista para algunos periodistas, pero yo creo que uno tiene que buscar siempre cierta rigurosidad en la información y en la historia, ¿no? Juan Pablo y Laura, eh, historias bien contadas en los tiempos de lo digital. Pues mire, para que vea que yo voy tratando de repartir muy bien la mantequilla de maní para no hablar de otros productos un poco más dulces sobre la tostada. Yo a Laura Galindo la conocí gracias a las redes sociales. Yo a Laura Galindo la conocí haciendo unos videos y unas historias maravillosas de la mano de la Radio Nacional, eh, viéndola a través de Twitter. Porque pues finalmente por el mismo oficio de uno, por el trabajo periodístico, no hay tiempo para uno estar escuchando qué está pasando en Radio Nacional, qué están haciendo hoy en la FM, qué está ocurriendo en RCN, qué están diciendo en Blue. No, las redes sociales son un maravilloso, increíble espejo de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Como dice Daniel, hay de todo. Están las bajas pasiones, así como también están las altas reflexiones. Entonces vuelvo al caso de Laura Galindo, y perdónenme, pero es que el gato me está mordiendo. Vuelvo al caso de Laura, porque es que sencillamente uno no alcanza a saber qué es todo lo que está allá afuera. Uno no se alcanza a dar cuenta de qué es lo que están produciendo los colegas. Y afortunadamente por las redes, el gato me está mordiendo durísimo, mire, esto está bravísimo. Uno logra encontrar pequeñas joyas que se están ocultando y que de pronto jamás habríamos podido conocer. Entonces yo le agradezco a las redes la cantidad de ventanas que nos ha abierto para conocer más del trabajo de otros. Ahora, también son un dolor de cabeza, porque las redes sociales nos han vuelto esclavos, de repente ya no de la necesidad o de la urgencia de la historia por contar, sino del gusto de la gente. Y entonces ya no estamos haciendo las noticias que desde una perspectiva periodística y sobre todo de construcción de sociedad se necesita, sino que terminamos haciendo las noticias que más clics nos van a dar. Y eso es una pesadilla y sobre todo un riesgo muy grande para un periodismo que tiene que garantizar sobre todo ser útil a la sociedad, no darle gusto al capricho social. Eso se puede hacer, pero más que eso, el periodismo tiene que ser útil. Laura. Bueno, yo primero quiero mandarle un beso gigante a Juan Pablo Calvás por todos los elogios. Y decirle que son mutuos, por supuesto. A mí me parece que el periodismo digital, dos cosas que lo diferencian mucho del periodismo tradicional. El primero es que no tiene horario. Entonces no se crea ese ritual alrededor de la información de son las 7 de la noche, estamos cenando en familia, prendemos el televisor y vemos el noticiero, ¿no? No tiene horario, uno puede consumir la información en cualquier momento del día y en cualquier espacio del día. Entonces eso se vuelve un reto para el periodista porque nos leen mientras están haciendo la fila en el supermercado, nos leen mientras van en el Transmilenio repleto y van de pie, entonces la atención por supuesto cambia. Y por eso es que el periodismo digital es un periodismo que es intertextual, es decir, uno no lo lee de arriba abajo o no lo sigue de arriba abajo, sino tiene que poder parar en cualquier momento y cuando lo haga no perder el hilo de la historia, poder volver 2 horas más tarde y seguir en lo que iba, ¿no? Y eso es un reto espantoso para cualquier narrador. Y el segundo, digamos, la segunda diferencia grande que yo encuentro es que el periodismo digital permite que se sigan voces y no medios, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ya no habla del programa de tal canal o de tal emisora. Mi mamá dice, escuché a Calvás. Mi entrenador del gimnasio es un fan absoluto de Hernán Peláez y todo el tiempo me habla de lo que dijo Hernán Peláez a la una. Él no sabe por dónde lo está escuchando, pero sabe a quién está escuchando, ¿no? Y eso pasa mucho gracias a la era digital, porque uno puede ir directamente a la voz que quiere escuchar a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram. Eso es algo que no se podía antes. Entonces, el periodista en sí se vuelve un portavoz que yo quiero seguir. Y eso lo acerca mucho más a las comunidades
pues normales, a las comunidades virtuales de personas del común que lo siguen a través de esas redes. Bueno, llegó el momento de la confesión o la reflexión o el recuerdo o una mezcla de las tres con respecto a las historias que ustedes han contado alguna vez en su vida. ¿Hasta dónde han sido realmente ustedes capaces de llegar o qué cosas han sido capaces de hacer para contar una historia que ustedes creían que debían contar? Daniel. No tengo a mi abogado al lado. Eh, no, a ver, una vez cuando una persona sobre la que yo quería escribir llegó a Washington, y la pude conocer y hablar con esa persona tenía ganas de conseguir algo que yo debía conseguir y que no era legal. Y me esforcé mucho para hacerlo y logramos tener una muy buena conversación después de eso. Pero y para salir de la anécdota, creo que para contar una buena historia hay que lograr ponerse en el lugar de la persona que se la está contando a uno. Entonces, creo que hay que sentarse en el piso. Si uno está hablando con un indígena, hay que sentarse a almorzar en cualquier restaurante, si la persona con la que uno está quiere comer ahí, y poder hacerlo, digamos, con honestidad, tratando de verlo y de relatarlo como realmente es en su medio ambiente, y de ser uno, digamos, un pasajero de esa experiencia, no un protagonista, para que el protagonista sea la persona sobre la cual uno está escribiendo. Y digamos, lo dejo ahí. Sí, de ahí. Mejor. Hernán. Sí, bueno, vea, yo tengo dos historias, a veces las resumo, una deportiva y una musical. La deportiva, hace muchos años, Millonarios tenía un sitio en el barrio Minuto de Dios donde entrenaba. Y yo no sé por qué razón me llegué un sábado antes del partido del domingo, pues a cubrir para radio qué había pasado y tal. Me dejó entrar el técnico brasileño Otto Vieira a una charla con los jugadores. Yo entré a ver de qué iban a hablar y de pronto ese técnico brasileño le enrostra a un jugador de apellido Gustich que él había pagado $10,000 para jugar en Millonarios y se arma aquel lío entre los jugadores. Bueno, cuando termina la reunión yo salgo callado y viene al lado mío Carrizo, un arquero, y me dice, esto es una casa de muñecas. Bueno, a mí me quedó sonando la frase y fui al Tiempo, yo estaba en esa época colaborando en el Tiempo, hice la crónica y la titulé Millonarios es una casa de muñecas. A mí me pareció una cosa como decente. Después me dijeron, no, es que la casa de muñecas tiene una connotación muy especial, pero bueno, esa fue una. Y la otra fue, en Buenos Aires estaba con Baltasar Botero, un excelente periodista que fue, ese sí contaba el cuento muy bien, y entrevistó, me llamó, estábamos en Radio Rivadavia en el 87 y estábamos haciendo la Copa esa de América, y me dice, hombre, viene ahora un cantante que se llama Andrés Falgás. ¿Vos qué sabes de ese tipo? Y dije, pues yo sé que él grabó en Medellín para Sonoluz un LP y hay una curiosidad. Y llegó el señor y cuando uno no conoce mucho al que va a entrevistar y no tiene mucho eh, este me cedió a mí los, como dicen los toros, los trastes de matar. Y entonces le digo yo, señor Falgás, ¿cómo grabó usted a dúo un tango que se llama Tu Olvido? Y me dijo, le voy a contar la verdad. Yo en Sonoluz lo propuse grabarlo a dúo, pero nadie me hacía la segunda. Entonces el técnico me dijo, grabe en un tono y después grabamos en otro tono. Y yo mezclo. Y efectivamente quedó el tango a dúo cantando el mismo Andrés Falgás porque me dijo, nadie me hacía la segunda, me tocó a mí. Yo me imagino que grabó en do, por decir algo, y en sí, eso mezclaron y salió Tu Olvido. Esa fue la historia con Falgás. ¿Ve? ¿Le produce risa? Ahora, Ese es el cuento, ¿eh? Álvaro, esos son los cuentos. ahora de Falgás a Calvás. Calvás, ¿qué ha sido capaz de hacer por una historia? Pues, hombre,
es que a veces lo que uno es capaz de hacer, y yo creo que en eso coinciden las historias tanto de Daniel como la de Hernán, a veces uno no se da cuenta de lo que es capaz de hacer hasta que pasa. Hace años, cuando apenas yo estaba comenzando en este oficio, en Radio Santa Fe, que yo entré como menos que practicante porque yo estaba en tercer semestre de la universidad y simplemente quería ponerme a trabajar en radio, a mí me tocaba hacer una cosa que era irme con la unidad móvil de la emisora a dar vueltas por Bogotá a encontrar historias y a buscar noticias, en fin. Y algún día resultó que nos llegó el cuento de que había un tipo que se quería lanzar desde una antena de teléfono celular, no me acuerdo en qué lugar, como por el Restrepo o algo así, en Bogotá. Y de repente, pues llegamos ahí con el carro, estaban entonces todos los medios, entonces City TV, que en ese momento tenía súper informativo en la mañana, estaba Caracol, estaba RCN, estaban todos, y pues esta emisora chiquitica con este periodista más chiquitico aún, que empieza a cubrir el asunto. Cuando finalmente entran al lote de la antena, los policías, el tipo se bota, pero se bota y cae bien, y echa a correr, y todo el mundo corre detrás de él. Y en algún momento, el tipo que además tenía un arma, era un paramilitar desmovilizado, le apuntaba a todo el mundo y corría. Y por alguna razón la unidad móvil quedó entre el tipo que va corriendo, el periodista irresponsable que soy yo, y el carro. Entonces el tipo yo trataba como de acercarle el micrófono y venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué se quiere matar? Y el tipo, no, es que yo estoy en peligro, yo estoy en peligro. Y entonces, ¿qué necesita? Lléveme a un lugar seguro. Se monta en el carro, en la parte de atrás, y el conductor me mira, usted acaba de subir al carro un tipo con un arma, nos van a botar a todos. Y yo, no, al contrario, prenda el transmisor y empezamos a transmitir con este tipo ahí atrás. Y entonces yo transmitía en directo para Juan Guillermo Rías la entrevista con el man y este personaje pues contando, no, es que soy desmovilizado y me quedaron mal y qué vaina. Nosotros mientras tanto pues íbamos andando y el conductor me hacía cara como de, ¿para dónde cojo? Y yo, no sé, lo dejamos ahí, pues empezó a andar por cualquier lado y de repente llegó al batallón ahí en la 50, en la zona industrial, al lado del club militar. Cuando llegamos ahí, el tipo me dijo, ¿y ustedes por qué me trajeron acá? Nosotros, porque es que aquí es donde hay más armas para que usted deje la suya, y lo botamos ahí, lo dejamos. Y luego, pues por supuesto, ahí ya lo cogió la policía, el ejército, lo metieron preso y demás. Pero fíjese usted, la historia no la busqué, la historia llegó y terminó convirtiéndose pues en una anécdota, y que en lugar de echarme, terminó en que cuando llegamos a la emisora éramos unos héroes, porque además la emisora, el carro y el logo había aparecido en todas las pantallas de todos los televisores gracias a una absoluta irresponsabilidad. Laurita. Cuando yo tengo una, y es que, bueno, yo siempre fui una niña muy nerd y una niña como de estas que solo tocaba piano y estudiaba y leía, y llegué a grande, a mujer adulta, sin haber hecho muchas cosas en la vida. Y cuando estaba comenzando, me enviaron, pues hice un artículo para una revista en la que tenía que pasar la noche con unos indígenas que iban cantando y bailando para pedir la paz. Era una comunidad que se llamaba Jeruriba, y ellos iban a estar cerca al llano. Entonces, nada, me fui con ellos. Uno no se podía quedar dormido, porque si se dormía, pues algo fallaba en las energías, en el cosmos, en sus oraciones, y pues no llegaba la paz. Había que estar despierto 2 días. Bueno, ellos tenían un montón de formas para mantenerse despierto. Tenían el rape, tenían el mambe y otro montón de bebidas milenarias. Entonces, la primera noche yo estaba en plan de, por favor, no, pues no pruebo nada, porque pues no sé qué es. Además, yo soy vegetariana, entonces había chivo para comer, bueno, nada. Al segundo día, pues por supuesto, ya me habían dado de todo. Yo ya había probado todas sus bebidas milenarias, ya había hablado con las deidades, ya había bailado, tanto así que me quedé dormida y me echaron al final de la celebración. No terminé el artículo, pero bueno, espero que les haya llegado la paz en algún momento. Venga, pasemos de los recuerdos y las anécdotas a la reflexión. Yo creo que estos momentos como en el que estamos hoy, celebrando el Día del Periodista, además de ser una ocasión para conversar y para reunirse con buenos amigos y pensar y hablar sobre todos estos temas y lo que está pasando en este momento con la profesión, es un momento para hacer también como un alto en el camino y decir, bueno, ¿en dónde está el periodismo colombiano? ¿En qué situación está? ¿Y hacia dónde se dirige? Yo quisiera saber ustedes qué sienten, qué piensan sobre
el presente del periodismo colombiano, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y hacia dónde va. Daniel. Yo creo que estamos en un momento en que todo es posible, se están haciendo cosas que nunca se habían hecho y al mismo tiempo estamos en una situación muy crítica y muy difícil de manejar. Entonces, creo que seguimos en un tránsito que ya lleva un par de décadas, quizá una década en la que todavía no sabemos cómo va a salir esto, pero hay cosas muy interesantes. Entonces, por un lado, hay una explosión de medios digitales que le ha dado voz a más gente de la que antes la había tenido. Y creo que ahí las barreras y las líneas entre lo que es periodismo y lo que es periodismo motivado políticamente y a veces financiado directamente por la política, a mí el periodismo político me interesa mucho, se ha borrado mucho. Y hay unos ecosistemas de nuevos medios digitales que no sé si son periodismo o no, y creo que todavía no estamos todos de acuerdo en eso y ni sabemos cómo distinguirlo. Pero al mismo tiempo todos esos sectores tienen voz. Por otro lado, creo que sí hay una preocupación en cómo lo que le ha pasado a las grandes casas de medios de este país y su acercamiento y su tránsito ya casi completo de casas periodísticas familiares a casas periodísticas controladas por grupos económicos. A mí en ese sentido me gustaría que en el futuro fuera, no importa que uno lo compre un grupo económico, eso está bien, sobre todo si viene con plata y viene con respaldo y viene con un respaldo para hacer buen periodismo, pero que ojalá en nuestra ética periodística sea cada vez más común que podamos hablar de esos conflictos de interés que nos surgen, que dejemos esa cosa un poco tan colombiana de no decir las cosas y asumir que está implícito cuando eso no es cierto, ¿no? Cuando esos conflictos de interés ahora que son cada vez más estrechos por la corporativización un poco de las grandes casas periodísticas se empiece a dar y se establezca y se arraigue como una ganancia de todos los periodistas que quieren trabajar en esos medios y quieren mantener esos grandes nombres vivos por más años en Colombia. Tenemos casas centenarias que ojalá puedan continuar siendo referentes del periodismo. Hernán, presente y Vea, futuro del periodismo colombiano. pero yo quiero hacer una precisión, que es mi opinión. Así como criticamos que en el campo deportivo a los periodistas los están desplazando o combinando, como dicen ellos, con ex futbolistas, en los diarios impresos no podemos seguir teniendo la cantidad de políticos como opinadores. Ustedes cogen el periódico del domingo y la gran mayoría de los columnistas no son periodistas, son políticos, son abogados, son exministros. O sea, el periodismo, el tipo que se curtió en una universidad, que estudió para hacer periodismo, escasamente le harán para que haga una noticia o quizá una entrevista. Pero resulta que la opinión la manejan tipos que no son periodistas. Es decir, es increíble que un exfiscal, ustedes saben a quién me refiero, un exministro que fue director o presidente de competencia, sean columnistas de opinión. Yo creo que ahí el periodismo nuestro sí está fallando. Defendemos al periodista raso, pero le damos entrada a tipos que no son periodistas. A mí me parece, Álvaro, que los periódicos tienen que ser más serios, darle oportunidad al periodista genuino, no a los que están haciendo campaña, que son políticos a la larga o funcionarios que es que además encontraron un método muy sencillo. Una persona escribe una columna y ponen abajo en letrilla, es de tal de partido, de tal, como diciendo, él escribió eso, pero no es culpa mía, no. Si lo dejó entrar es culpa suya. Y yo creo que en eso el periodismo de Colombia sí está fallando, Álvaro. Juan. Mi diagnóstico hoy es, ¿por qué no decirlo un tanto pesimista? Pesimista, ¿por qué? Porque si hablamos de los grandes medios, como lo mencionaba Daniel, pues quedan muy pocos, por no decir que ya casi que ni quedan, medios de comunicación que no estén junto a algún poder económico, ya sea uno de los más ricos de este país o ya sea algún grupo económico que finalmente se necesita para sostener el medio, porque un medio de comunicación es muy costoso. A
faltado honestidad, transparencia de parte de algunos de estos grandes medios a la hora de aceptar, reconocer y decirle de manera transparente a sus consumidores, ya sean en plataformas digitales, impresos o televisión o radio, yo tengo intereses en este asunto y por ende la noticia que yo le voy a dar puede tener un sesgo. Hasta ahí, si hablamos de los grandes medios. Pero el asunto es que ya estamos en un ecosistema muy grande. Ya no son únicamente El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, bueno, en fin. No, ahora es una infinidad de medios, grandes, pequeños, algunos que tratan de construir unas historias y sobre todo construir unas noticias, unos análisis, unos reportajes muy bien hechos, con muchas fuentes, con seriedad, con equilibrio, tratando como de llegar al final de la historia. Y hay otros que convirtieron esto en un mercadillo de información y que descubrieron que con el titular facilista, pero sobre todo atractivo, pues pueden conseguir un gran flujo de público, pero sin ningún tipo de rigor y sobre todo sin ningún tipo de respeto hacia quienes los consumen. Y ahí es donde está mi preocupación. Porque por un lado, medios que están comprometidos con grupos económicos gigantes y por otro lado, medios pequeños, alternativos, que no están comprometidos con contar la verdad, con ser honestos, sino al contrario, con vender ideas de verdad, con vender porciones de información para un público que además los va a creer ciegamente, es un riesgo muy grande. Hoy por hoy el periodismo está en peligro. Y está en peligro en parte porque no hemos sabido encontrar la forma de que nuestro público identifique nuestro producto como un producto que trata de buscar la verdad y prefiere entonces quedarse con el producto que logra ser más atractivo, llamativo, así este sea sesgado. Laura, tu visión sobre el presente, el futuro del periodismo colombiano. Yo estoy de acuerdo con dos cosas que yo creo que van por el mismo lado de las que ya hablaron Calvás y Peláez. Y es, la primera es que tenemos que abandonar de una buena vez la idea de que el periodismo es objetivo. El periodismo lo hacen seres humanos y los seres humanos no pueden ser objetivos. Cualquier información que yo vaya a dar, así yo intente ser imparcial, ya ha pasado por mi filtro, por las cosas en las que creo, por las pienso, por mi propia visión del mundo. Y las palabras que yo elija ya tienen ahí mi posición, ¿no? Entonces creo que hay que abandonar esa idea tan quijotesca de voy a ser un periodismo objetivo de parte de la audiencia, abandonarla, ¿no? Dejar de pedir un periodismo objetivo, porque lo que el periodismo necesita hacer es un periodismo transparente. Entonces yo tengo que saber a quién estoy leyendo, tengo que saber si estoy leyendo a alguien que es en corriente política y simplemente la fuente de la que quiero esa información, ¿no? Si comulga con lo que yo soy, con lo que yo creo, o de pronto si pasa todo lo contrario, yo no puedo estar la mía, pero tengo que saber quién es mi narrador y desde dónde me está narrando. A mí me parece que eso es clave, los más grandes que tenemos, no solo nosotros, sino también la gente que lee que crean los periodistas. Y la segunda, va muy de la mano con lo que decía Peláez, es que tenemos también que tener muy claro que no es lo mismo saber que saber narrar. Y durante muchos años, pues el periodismo no era un oficio tan académico, ni tan regulado, ni se estudiaba hasta grados de posgrado y demás. Y pues por supuesto lo hacían los que sabían y se curtían en el oficio a través de la experiencia. En este momento ya hay una cantidad de posibilidades para formarse como periodista y uno tiene que tener muy en cuenta que no es lo mismo saber que saber contar. Yo puedo tener toda la información y no saber cómo hacérsela llegar a la gente. O yo puedo tener todas las herramientas para hacérselas llegar y no saber qué decir. Entonces creo que es un punto en el que el periodismo tiene que comenzar a trabajar de la mano con los que saben. Ni los que saben están solos, ni los periodistas están solos. Hay que hacer trabajo en equipo en esas dos cosas para ser un mejor narrador. Y la tercera cosa que digamos que es la que más me incumbe es que me parece que tenemos que reforzar y trabajar mucho en el periodismo de entretenimiento. El periodismo de entretenimiento que hacemos y al que estamos acostumbrados es un periodismo por
eso estoy diciendo que esté mal, digamos, yo soy una defensora asidua de lo frívolo, pero lo frívolo también es una herramienta para narrar el mundo, ¿no? Para explicar la sociedad, para explicar lo que somos, para explicar por qué somos así. No es solo quedarse en el chisme, no es solo quedarse en la anécdota, es ver qué hay detrás. Y hablar de entretenimiento también es hablar de comida, es hablar de música, es hablar de televisión, es hablar de tendencias, es hablar de evolución en el mundo. Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden leer a través del periodismo de entretenimiento y creo que uno de los retos más grandes que se nos vienen es aprender a hacerlo. Bueno, se nos pasó el tiempo volando. Difícil encontrar una mejor manera de celebrar este Día del Periodista que teniendo esta conversación con ustedes, dedicándole estos minutos que hemos estado conversando de este oficio extraordinario del periodismo a todos los periodistas colombianos, a los de antes, a los de ahora, a los que se están formando y a todos los colombianos que son finalmente a quienes nos debemos nosotros como comunicadores. Para todos unas felicitaciones muy grandes en su día y para ustedes, nuestros invitados, mil gracias por haber aceptado esta invitación de RTBC Sistema de Medios Públicos para celebrar con este pequeño encuentro el Día del Periodista. Gracias Daniel, gracias Hernán, Juan Pablo, un gusto tenerte aquí como siempre, y Laurita. Gracias, Álvaro. Y hoy también recordamos a todos los periodistas que en Colombia han dado la vida, a los periodistas que no pueden informar y a las audiencias que no tienen periodismo en nuestro país donde todavía no alcanzamos a llegar todos. Y yo espero que de este conversatorio las nuevas generaciones de periodistas capten algo, alguna cosita que les quede para pensar y cimentar sus carreras, ¿no? Yo diría una Gracias a cosa, y es, todos. no se nos olvide, no se nos olvide, perdón Laura, no se nos olvide que, que el periodismo tiene un objetivo y es tratar de construir una mejor sociedad. Y creo que ese debe ser un esfuerzo nuestro, de todos los periodistas, ya sea desde el entretenimiento o desde el deporte, así el deporte y particularmente el fútbol sea una distracción inútil, o desde la política. La meta es tratar de hacer un mejor país, una mejor sociedad. Perdón, Peláez. No, tranquilo. No olvide que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿verdad? Así es. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Gracias. Chao. Muy bien. Chao a todos. Ay, hombre.